menos, pero no hay ninguna asociación de protección de la infancia que hable de estas cosas, ni de estos niños. Y dice, vamos a tener que reinventarlo todo, este es Endesa. Los coches, los ordenadores, los actos de fin de curso, y sobre todo la energía que mueva todo esto. Volver a transformar las pistolas en colegios y las empresas en desafíos. No va a ser fácil. ¿Pero acaso hay algo más apasionante que cambiar el mundo hacia una nueva conciencia? Pensando en los hijos de tus hijos. Hacia una nueva conciencia. Y ojo, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de empresas que están haciendo nuevas centrales nucleares en Rumanía, están haciendo megapresas en la Patagonia, están denunciadas por atacar a los indígenas. Bueno, quiero decir, estamos hablando de las empresas más responsables, que como decías hace un momento, si tú hablabas de las empresas responsables de emisiones contaminantes en Extremadura, si hablamos a nivel de todo el Estado, sin duda son las más contaminantes. Quiero decir, y si habláramos de Iberdrola, pues lo veríamos igual. Quiero decir, ellos están planteando un debate. Ellos están planteando un debate. Nos están planteando un debate, están diciendo, no os preocupéis, hombre. Ahora el capitalismo va a ser capitalismo ecologista y antisocial. Me explico. Hay cosas que nosotros tenemos la obligación de contestar. Agrocombustibles. Digo porque ahora hay dos o tres propuestas y hechos encima de la mesa que yo creo que expresan la verdad de esa salida, la salida de la crisis que ellos tienen en la cabeza. La primera está muy clara. Los agrocombustibles está planteando una elección. Primero los coches del primer mundo que los estómagos del tercer mundo. Coches, depósitos, los depósitos de los coches o los estómagos de las personas. Porque claro, con esta historia de la subida de alimentos no nos cuentan la verdad. Salen un día y otro día, la subida del petróleo. Pero aparte de la subida del petróleo, aquí hay más cosas. Aquí está que los alimentos han dejado de ser una competencia, entre comillas, de la ONU, de la FAO, y han pasado a formar parte de los negocios del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, que le dicen a los campesinos del tercer mundo, ¡hey! El menú vuestro, esto de una huerta, un poquito de esto, un poquito del otro, se ha acabado. Monocultivos si queréis las subvenciones del FMI y del Banco Mundial, y si no, no las tenéis. Y no solo eso, sino que además lo hacen desde un mercado agroalimentario que está completamente controlado. 62% de los alimentos que se venden en grandes superficies comerciales. Y los hacen las empresas, las mismas que antes especulaban en el crédito hipotecario, están empezando a especular con las materias primas. De la burbuja inmobiliaria a la burbuja alimentaria. Ahora están empezando a comprar la soja del 2009 y del 2010. Ahí está una parte de la explicación de la crisis alimentaria. Y también en los agrocombustibles. También en que países como como Brasil o como Estados Unidos están empezando a plantear con mucha fuerza el tema de los agrocombustibles. ¿Qué quiero decir? Son debates que tenemos que tener, porque no vale cualquier alternativa. Es decir, vale, ha acabado la era del petróleo, el fin de la era del petróleo barato, o el fin de la era del petróleo. Se ha terminado. Alternativa a los agrocombustibles, yo por lo menos no estoy nada de acuerdo. Por una elemental ecología humana. Hablaba el sacristán, Manolo Sacristán, del que hablaba hace un momento, hablaba él y decía, hablaba de la elemental ecología humana también. Es decir, no podemos olvidarnos de un componente esencial del oikos también, que es el ser humano, los hombres y mujeres. No da igual cómo se produzca, si es alternativo al petróleo. A mí no me da igual que las placas solares que están instalando en Mérida las estén instalando con los trabajadores pagándoles a 6 euros la hora, haciéndoles firmar un papel a sus contratas, diciéndoles que renuncian a todos los derechos laborales, al cobro de las pagas extraordinarias, y que los días que llueve no se cobra y que pagan salario hora. A mí no me da igual, porque tú haces energía alternativa, pero haces relaciones laborales que no son nada alternativas, que son no solo tradicionales, sino muy arcaicas. Quiero decir, tenemos que ver cuál es la salida por la que nosotros planteamos, porque este debate de la refinería, insisto,
yo creo que a nosotros nos obliga también, tiene la virtud de que nos obliga a dar respuesta, a construir una respuesta, a construir muchas respuestas, nuestra propia respuesta. Porque como digo, el capital tiene las suyas. El capital dice, inventemos, ¿qué pasa aquí? Se acaba el petróleo, no pasa nada. Hemos inventado todo esto, vamos a reinventar, tenemos imaginación. Claro, 65 horas de trabajo, es la imaginación que tenemos. Porque ambas cosas van vinculadas. A ver, yo me pregunto, que si escuchara, si levantara la cabeza Tomaso de Campanella, que decía que con 4 horas de trabajo estaba bien, ¿no? Allí por el siglo XVI. O Paul Lafargue, que decía que con 2 horas de trabajo ya estaba bueno. Si levantaran la cabeza y dijeran, y vieran cómo ahora están planteando 13 horas de trabajo diario. Resulta que una sociedad que cada vez produce más con menos esfuerzo, ¿no? Para eso se supone que sirve la tecnología, las máquinas, todo esto. Pues resulta que ahora estos mismos que nos dicen que inventamos no sé cuántas cosas, nos proponen en el mismo paquete, porque desde mi punto de vista forma parte de la salida que está dando el capital a la fase en la que estamos ahora, no solo de la globalización, sino de crisis que tienen un contenido civilizatorio claro. Es decir, evidentemente que hace falta una transición energética. Eso está claro, eso está encima. Lo tienen claro ellos también. Y están empezando a comerle el coco a la gente. Están empezando a comernos el coco. Y a decirnos que ellos tienen una alternativa. Pero insisto, esa alternativa suya es ecologista, entre comillas, viene vestida de la carterana ecologista, pero en otras cosas lo tiene muy clarito. Dice, sí, agrocombustibles, jornada laboral, 65 horas, los inmigrantes a sus países, directiva de la vergüenza, la que estamos viendo estos días. Y yo, ¿por qué decía que para mí es muy importante que varias organizaciones se pongan de acuerdo en eso? Porque yo creo que nosotros tenemos que rehacer la globalidad de nuestro análisis. Porque el collage impresionista este de la posmodernidad, en el que fragmentamos el conocimiento y nos conformamos con nuestro cachito, no explica nada, o explica poco, o explica pocas cosas. Tenemos que reconstruir toda la globalidad. Y tenemos, insisto, quizá me estoy yendo un poco, pero yo quiero generar también este debate. Es decir, así como ha habido un movimiento antiglobalización que plantó su estrategia y dijo, los foros sociales, que le dijo, vosotros queréis gobernar la globalización ingobernable a través de la guerra. Eso es la guerra de Irak. Y plantó batalla y plantó cara. Ahora el movimiento antiglobalización, el movimiento de movimientos que se llamó, está en una fase, en mi opinión, no hablo de los foros sociales concretos, pero está en un momento de enorme confusión. Está entre la frustración que generó el no parar la guerra y la cooptación de determinados gobiernos que le dijeron, es que nosotros estamos en contra del capitalismo, pero del americano nada más. Porque hay un capitalismo malo, que es el de los americanos, y uno bueno, que es el europeo. Y ese es otro problema que tenemos. Es decir, ahora tenemos que reconstruir ese conocimiento fragmentario, tenemos que reconstruirlo. Cuando digo tenemos que reconstruirlo, es ese movimiento de movimientos que tenemos que reconstruir saber, tenemos que reconstruir voluntad, tenemos que reconstruir alternativa. Porque yo creo que ahora mismo ese debate no se está dando. El debate es un debate de crisis de civilización, decía el otro día Arriola, este economista del País Vasco. Decía, relativizaba la importancia de la crisis, porque decía que, bueno, que la crisis era una crisis más grave en la medida en que entraba en contradicción, en que entraba en crisis la hegemonía de los Estados Unidos, o en la medida en que había un sujeto social que impugnaba esa crisis, porque claro, la crisis por sí sola no va a producir la alternativa. Hay una crisis energética que insisto, exige un periodo de transición, ¿de acuerdo? Hay una crisis financiera que ha puesto sobre la mesa pues este capitalismo de casino. Hay una crisis alimentaria, pero esa acumulación de crisis, con ser graves, con estar produciendo destrucción ambiental y destrucción social, paro, hambre, precariedad, no va a generar por sí sola una alternativa, o por lo menos una alternativa que tenga en cuenta los intereses, los deseos de la gran mayoría de la población. Bueno, por eso yo insisto que este debate de la refinería nos obliga a algo que tenemos que hacer imprescindiblemente, que es discutir sobre
sobre estas cosas.